Hemos llegado al final de nuestra capacitación de educación continua y gracias a Dios porque nos permite crecer en la fe y nuestro liderazgo puede ser más productivo. Así que te doy la bienvenida a nuestro último capítulo que tenemos para esta oportunidad. Que nuestro Dios nos ayude para hacer siempre las cosas bien y que la iglesia pueda ser bendecida a través de tu ministerio. Así que bienvenido al tema que tenemos para hoy. El tema que hoy veremos es hasta la estatura de Cristo. Se nos invita a que como líderes tengamos un plan de crecimiento. Y es que hay un desafío integral. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es Jesús y debemos aprender a ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Hasta ahora hemos visto 9 áreas, 9 desafíos que nos han ayudado a crecer. El compromiso espiritual, el tiempo en oración y ayuno, nuestra obediencia a Dios y su voluntad, nuestro servicio a Dios y al prójimo, nuestro testimonio del poder de Dios, nuestra administración del dinero y el cuidado de la salud, así como mi relación con la familia, la iglesia y el prójimo. Y en el noveno vimos el discipulado en la iglesia y en el hogar. Nuestro décimo desafío tiene que ver con el crecimiento. Vivir sin crecer es morir al cumplimiento de tu destino. Sin embargo, si tú has llegado hasta este capítulo, hasta este momento, hasta este seminario, es que la gracia de Dios te lo ha permitido y el Espíritu ha puesto un deseo en tu corazón de crecimiento en la fe. Pablo tenía claro este desafío. No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:12 al 14. Aquí hay varios aspectos que debemos resaltar, pero antes vamos a leer lo que dice Efesios 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo menciona dos aspectos importantes. Número uno, Pablo buscaba alcanzar el propósito del llamamiento de Cristo. Y número dos, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya tú has alcanzado ese propósito? ¿Has llegado a la estatura de Cristo? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pablo dice que debemos correr y que nuestra vida es una carrera y que corramos esa carrera con paciencia. La palabra paciencia, esta palabra traducida como hupomenei, que tiene que ver con la resistencia, perseverancia ante las dificultades. Notas el crecimiento como hemos ido avanzando. Hoy tendremos que ver un poco acerca de la renovación. La meta de ser como Jesús es una obra que solo ha comenzado cuando la persona se bautiza, pero que terminará cuando su vida termine o venga la venida de Cristo. Pablo dice que corramos de tal manera que obtengamos, corramos, hermanos, la carrera de la fe y no corramos como a la aventura. Pablo dice, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A él anunciamos, dice Pablo, nosotros amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La meta del liderazgo es que otros puedan también llegar a ese crecimiento. Es importante que nuestro compromiso de aprendizaje no se queda con nosotros, sino que al mismo tiempo asumimos un compromiso con otros en nuestra esfera de influencia para que ellos también puedan crecer en Cristo. Nota que el crecimiento nuestro sirve para que otros también puedan crecer. Hay un compromiso personal que nos lleva a ese aprendizaje y crecimiento espiritual, pero al tener ese compromiso y ese aprendizaje personal, nos lleva a un compromiso de liderazgo para motivar el crecimiento de otros. ¿Cuál es la meta? Bueno, dos aspectos, el personal y el social, muestran que el destino del cristiano es ser como Cristo y ayudar a otros a ser como Cristo. O sea, no podemos ayudar a otros a ser como Cristo si nosotros no somos primero como Él. Por lo tanto, el compromiso personal es muy importante. Para ilustrar nuestra experiencia, podemos decir que somos luces, somos pedazos de madera encendida, somos antorchas que al mismo tiempo compartimos nuestra flama con otras maderas para que juntos podamos hacer una gran hoguera que ilumine la oscuridad. Tú eres una antorcha, tú eres un líder que Dios ha llamado para que transmita esa verdad como ese Jesús a nuestros hermanos. En el caso de Judas, Judas fue llamado, pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes bien, abandonándose el pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar.
entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas, se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz, condenando su vida de pecado. Como Judas, en cuanto se les presente la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Qué declaración más poderosa. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Dice la Biblia, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. Es importante que decidamos aprender, porque algunos que son imperfectos de carácter quedan relacionados con intereses solemnes y sagrados, y cuando se los elige para una obra especial, no deben creer que su propia sabiduría es suficiente, que no necesitan que se los aconseje, reprenda e instruya. Hermanos, si tales son vuestros pensamientos, os separaréis de la fuente de vuestro poder y estaréis en peligro. Seréis abandonados a vuestra supuesta suficiencia para hacer como hizo Judas, traicionar a vuestro maestro. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, sigamos leyendo. Él nos toma tal como somos, como con todas nuestras faltas y debilidades, y nos prepara para servirle si estamos dispuestos a ser disciplinados e instruidos por él. ¿Tienes lo necesario para tu crecimiento espiritual? La disposición de escuchar, deponiendo tu pensamiento e ideas, permitiendo que Dios te transforme. Disposición para escuchar y deponiendo tus pensamientos e ideas. No es fácil dejar muchas cosas a las que estamos arraigados, pero si estamos dispuestos, Él nos va a ayudar. ¿Cuál debe ser el plan de transformación? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo experimentar ese cambio que tanto anhelas? ¿Cuál es el secreto para poder crecer y ser transformado? Bueno, se llama renovación, aprendizaje y renovación. Nuestro orgullo es como unos lentes con filtro que nos hace pensar que todo es de la manera como nosotros creemos, por lo que nada es más didáctico en nuestra vida que encontrarnos con el dolor y el fracaso. ¿Alguna vez has fracasado en la iglesia? ¿Alguna vez llevaste un plan y creíste que era el mejor, que lo habías pensado, lo habías hecho y fracasaste? Bueno, aterrizar en el piso nos hace preguntar con sinceridad, ¿por qué? ¿Qué no funcionó? ¿Qué necesito mejorar? Todas estas preguntas nos sirven para saber que estamos listos para aprender. No es fácil aprender de los errores, pero es la única forma muchas veces en que Dios nos enseña a aprender, nos enseña a escuchar, nos enseña a recibir instrucciones. La experiencia de Pedro, a este discípulo Jesús le hizo el más fuerte llamado de atención, pero su actitud fue diferente a la de Judas. Tal es la razón por que Pedro pudo crecer cada día a diferencia de Judas y los otros discípulos. Y tú puedes ver la vida de Pedro en su biografía, a través de la Biblia puedes ver ese crecimiento en este hombre. Él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Estaba dispuesto a aprender? Por supuesto que no. Puedes pensar en las veces que durante ese recorrido has pensado que tú no necesitas lo que Dios te está mostrando. Todos tenemos un Pedro por dentro. Reaccionamos de alguna manera igual que Pedro. Pero Jesús le dijo a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Si puedes observar, Cristo ora por su fe. Para poder avanzar más allá y aprender la lección, necesitaba no perder la fe en el plan de Dios para su vida. En este caso, a diferencia de Judas, Pedro continuó creyendo en el propósito de Dios para él. ¿Tú crees que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Tú crees que Dios tiene un propósito para ti? Jesús quería enseñarle a Pedro algo. Yo quiero usarte como instrumento para bendecir y fortalecer a tus hermanos. Y ese es el mensaje para ti, querido anciano. Pedro tendría el propósito de poder bendecir a otros a través de su propia experiencia. Puedes verlo. ¿Acaso no es así como surgen los ministerios o surge el ministro? Lo que hemos vivido nos ayuda a poder hablar a otros, no desde la perspectiva de la teoría, sino desde la misma experiencia. En este sentido, se cumple lo que hemos hablado en este seminario. El crecimiento de nosotros nos ayuda luego a confirmar a otros y ayudarlos a crecer. Y vaya que a Pedro le funcionó. Vaya que con Pedro sí funcionó. Y Pedro era un hombre con defectos, tal vez más que los nuestros. Pero Pedro se dispuso a las órdenes de Dios y eso fue una bendición para él. ¿Cuál es el resultado del crecimiento espiritual? Bueno, cuando hay un compromiso personal, hay aprendizaje y crecimiento personal. Esto nos lleva a un
compromiso de liderazgo y motivar el crecimiento de otros. Así que si estás dispuesto a crecer, si estás dispuesto a conocer, esto vendrá a favorecer la iglesia, vendrá a ayudar a nuestros hermanos para que ellos también puedan crecer. ¿Qué debemos hacer si queremos crecer? Número uno, estar dispuestos a ver la providencia de Dios guiando nuestra vida y escuchar la voz del Espíritu Santo, anticipando lo que necesitamos saber para prepararnos, para no perder la fe. Número dos, asumir los fracasos en nuestra vida como parte del plan de aprendizaje para poder entender mejor lo que Dios espera que podamos comprender para crecer en nuestra vida espiritual. Número tres, recordar que Dios espera que no perdamos la fe, porque el plan de Dios no está dañado ni eliminado. El Todopoderoso sabía todo y está intercediendo para que no pierdas la fe en el destino que Dios tiene para tu vida. Número cuatro, tu experiencia debe servir para fortalecer a otros que están luchando y pueden perder su fe en el gran propósito de Dios para su vida. Notas que hay muchas cosas que necesitamos hacer, pero en principal estas cuatro. Y un consejo final de Pedro. Él dice, vosotros también, hermanos, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y Pedro sigue diciendo y al final nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Necesitamos crecer, hermanos, crecer como Pedro creció. Y Pedro llegó a escribir 2 cartas, 2 libros de la Biblia. Ese pescador que era impulsivo, Dios lo usó poderosamente y Pedro se dejó transformar. Así que Pedro presenta como una escalera donde se habla de la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Vamos en crecimiento. Pidamos a Dios que nos ayude a crecer en la fe y que como líderes podamos también llevar a otros a ese crecimiento y a esa estatura de la plenitud de Cristo. Cerrando nuestra serie de seminarios que he compartido contigo, quiero invitarte para que hoy puedas decidir aprender más de Jesús, conocerle más a través de su palabra, buscarlo en oración todos los días y ayudar a nuestros hermanos a crecer. Tienes un gran compromiso, tenemos un gran compromiso delante de Dios y de su iglesia. Hoy Dios nos invita para que hagamos esta labor y lo hagamos de la mejor manera. Querido anciano, anciana, que Dios te use poderosamente y que tu ministerio en este año siga también siendo fructífero para gloria de nuestro Dios. Si hay que corregir algo, corrijámoslo. Si hay que mejorar, mejoremos. Estemos dispuestos a escuchar y a ser dirigidos por nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ti para que tu ministerio sea una bendición en la iglesia donde estás. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora, porque nos has permitido ser parte del liderazgo de tu iglesia. Y durante estos seminarios que hemos visto, Señor, también nos enseñas a crecer para llegar a la estatura de Cristo. Que cada anciano en nuestra iglesia, Señor, pueda tener esa visión y esa disposición de escuchar, de amarte y de servirte y ser transformado para parecerse a Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Ayúdanos para hacerlo de la mejor manera, para cuidar, para apacentar el rebaño que has puesto a nuestro cuidado. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.